Bien, vamos a continuar analizando los límites de una función y ahora vamos a hacer énfasis en las 7 indeterminaciones que se pueden presentar cuando resolvemos un límite y para lo cual tendremos entonces en ese caso que aplicar algún método para resolver ese límite. Bien, les comentaba que son 7 de estas indeterminaciones y ya la vimos en un video anterior, son estas 7. El 0 sobre 0, el infinito sobre infinito, el 1 elevado a infinito, el 0 elevado a 0, el infinito menos infinito, el infinito elevado a 0 o el infinito por 0. Cualquiera de estas 7 expresiones que van a ser consideradas indeterminaciones, si están presentes cuando resolvemos un límite, debemos entonces en ese caso aplicar algún método para evitar que se nos presenten estas 7 indeterminaciones. Cualquiera otra expresión que no estuviera dentro de estas 7 indeterminaciones tienen una respuesta vale. Son en estas, vuelvo a recalcar, que son estas 7 indeterminaciones sobre las cuales nos vamos a enfocar en el tema de límites y donde cada una de ellas tienen métodos que debemos aplicar para la resolución de ese límite de esa función. Bien, pero de la misma manera vamos a recordar algunas expresiones que no son indeterminaciones. Por lo tanto, no habría necesidad de aplicar ningún método si llegamos a estas expresiones que, repito, no son indeterminaciones. Por ejemplo, un número cualquiera elevado a 0, vamos a indicar que es infinito. El 0 dividido entre un número cualquiera es igual a 0. Un escalar dividido entre infinito es igual a 0. Infinito más infinito es igual a infinito. Un número cualquiera elevado a 0 es igual a 1. El 0 por un número cualquiera es igual a 0. Un número cualquiera a multiplicado por el infinito es igual a infinito, siempre y cuando ese número sea diferente de 0. ¿Sí? Porque si es igual a 0, nos quedaría 0 por infinito y eso, recordemos, aquí está como indeterminación. Estamos haciendo referencia para un número que sea diferente a 0. Y por último, cuando un número es elevado a infinito, se pueden presentar dos situaciones. La primera, cuando el número es menor a 1, entonces esta expresión va a tomar el valor de 0. Y cuando el número es mayor a 1, esta expresión toma el valor de infinito. Fíjense que no aparece el 1 elevado a infinito. ¿Por qué? Porque es una indeterminación. Estamos haciendo referencia, repito, cuando ese valor que está elevado a infinito toma valores mayor a 1 o menor a 1. Pero si es igual a 1, vuelvo a recalcar, y valga la redundancia, es considerada una indeterminación. Bien, existen ciertos teoremas importantes que tenemos que manejar el límite de una función. Primero, si vamos a aplicar un límite acá, y esta es una constante, y a es un número cualquiera, es decir, de esta manera, el límite de una constante k cuando x tiende a un número cualquiera directamente es igual al escalar k. En otras palabras, resumiendo, el límite de un número es igual al número, en palabras más sencillas. Otra propiedad importante, si un límite cuando x tiende a de un escalar que está multiplicando a una función, podemos ese escalar sacarlo fuera del límite, ¿sí? Tal como está esta expresión. Tercera propiedad, el límite cuando x tiende a un determinado valor de la función f de x, ya sea que esté sumando o restando a otra función g de x, podemos separar en dos límites, la una para la función f de x, la otra para la función g de x, manteniendo, fíjense, en ambos casos la misma tendencia de x y el signo de enlace según esté nuestro límite, ¿no? Tanto para el positivo como para el negativo, pues mantenemos el signo de enlace. De la misma manera, cuando tenemos el límite, cuando x tiende a un determinado valor, del cociente de dos funciones, f de x, g de x, podemos separar manteniendo el cociente en dos límites. El límite para la función que estaba en el numerador
y el límite para la función que estaba en el denominador, ambas manteniendo la tendencia. En este caso, x tiende a A. Obviamente, el denominador o la función g de x debe ser diferente de 0. Bien, lo mismo sucede como propiedad número 5 para el producto de dos funciones. Es decir, el límite de la función f de x por la función g de x, cuando x tiende a 0, va a ser igual al producto de los límites de las dos funciones. El límite de la función f de x por el límite de la función g de x, manteniendo la tendencia del límite. X tiende a en ambos casos. Siguiente propiedad. El límite cuando x tiende a de una raíz n de una función f de x. Decimos raíz de n porque n pudiera ser cuadrada, cúbica, cuarta, quinta. No interesa, raíz de n directamente. Entonces, esa raíz de n puede salir fuera del límite. Muy bien. Ahora, si tenemos una función f de x que está elevado a otra función g de x, cuando x tiende a A, podemos aplicar el límite a la función que está en la base f de x, y este límite de esta función f de x va a estar elevado al límite de la función g de x que estaba como exponente. Tanto para el límite de la base como para el límite del exponente se mantiene también la tendencia. Siguiente propiedad. Si aplicamos el límite cuando x tiende a un determinado valor del logaritmo de una función f de x, y valga aclarar aquí que cuando decimos logaritmo puede ser tanto el logaritmo decimal como en este caso, como para un logaritmo neperiano, ln, ¿no? Ese logaritmo puede salir fuera del límite. Podemos mandarlo afuera del límite del logaritmo. Vuelvo a recalcar, sea un logaritmo decimal o sea un logaritmo neperiano. Siguiente propiedad. Si tenemos el límite cuando x tiende a un determinado valor de una función f de x que está elevada a una potencia n. Esa potencia n a la cual está elevada la función f de x puede salir del límite, elevando en realidad todo el límite a esa potencia n. En realidad una potencia n, que es un escalar en realidad, ¿no? Puede salir fuera del límite. Muy bien, estas serían las principales propiedades de los límites y es importante que las repasen hasta poderlas memorizar. Muchas gracias, muy amable.